Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil 2, Sociedades Mercantiles. Durante la última sesión estuvimos analizando lo concerniente a los aspectos más importantes de la sociedad mercantil, como lo es el patrimonio social, el domicilio social, lo relativo a la nacionalidad de las personas morales. Y en este caso vamos a analizar lo relativo a las relaciones de la sociedad y los socios, un tema que de alguna manera no está directamente relacionado con los aspectos a los que hicimos alusión en los videos anteriores. La mayoría de los autores suelen incluir su desarrollo dentro de este apartado. Ahora bien, es importante precisar que una vez otorgado el contrato social, se crea una amplia trama de relaciones entre los socios y la sociedad que implican una serie de obligaciones y derechos e igualmente deberes recíprocos. Las primeras, como es bien sabido y conforme a las reglas generales en materia contractual, son coactivamente exigibles, pero el afectado por el incumplimiento puede optar por la rescisión del contrato con todas sus consecuencias, por supuesto. Los deberes, en cambio, no son coactivamente exigibles, pero su incumplimiento acarrea la caducidad del derecho o de los derechos de quienes incumplan. Si no se olvida que las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica distinta de la de sus socios, la conclusión sería entonces que los acreedores sociales carecen de todo derecho y acción en contra de los socios, pero esta afirmación tan rotunda puede encontrar en la práctica las siguientes salvedades. Primero, que los socios se constituyan personalmente en garantes de alguna o varias de las deudas sociales. Dos, en las denominadas sociedades personales, como lo son la sociedad colectiva y en comandita simple, todos los socios en la primera y los socios comanditados en la segunda deben responder de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales, pues así lo establecen expresamente y de manera conjunta los artículos 21 y 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en tercer lugar, hay que mencionar que en la sociedad de responsabilidad ilimitada, cuando así quede expresamente establecido en los estatutos, los socios tendrán la obligación de hacer aportaciones suplementarias que no podrán constituir en trabajo o en servicios, pues así lo dispone expresamente el artículo 70 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las relaciones de la sociedad con sus socios pueden repercutir en las establecidas entre dicho socio y los terceros, sean acreedores o deudores. En cuanto a los acreedores, estos últimos, llegado el caso, pueden hacer efectivos sus derechos sobre los créditos que el socio tenga en contra de la sociedad, y como deudores, la sociedad podría llegar a exigir de ellos la suma que adeuden al socio. Los socios, desde luego, responden con su propio patrimonio de las deudas sociales, unas veces, como ya lo comentamos, de modo ilimitado, de suerte que pueden verse constreñidos a pagar todas las deudas de la sociedad. Por ejemplo, ya lo comentamos en las sociedades personales, y otras veces solamente se obligan al límite de la cantidad determinada en el acta constitutiva y que generalmente es su aportación social, caso en el cual quedan exentos de toda responsabilidad una vez que han cumplido con la obligación de aportar o han cubierto las deudas sociales por una suma igual al límite preestablecido. En este caso estamos hablando de las denominadas sociedades de capitales. En todo caso, la responsabilidad de los socios es subsidiaria respecto de la sociedad y no puede hacerse efectiva mientras no se haya hecho la exclusión en los bienes de esta, pues así se desprende de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bajo la anterior tesitura, el acreedor
solo puede hacer efectivos sus derechos sobre las utilidades que correspondan al socio según los correspondientes estados financieros, y cuando se disuelva la sociedad sobre la porción que le corresponda en la liquidación, pero también puede hacer efectivos sus derechos sobre cualquier reembolso que se haga a favor del socio. Igualmente puede embargar y hacer vender las acciones de su deudor, y al efecto resulta pertinente analizar lo que señala el artículo 23 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que al efecto dispone lo siguiente. Dice: los acreedores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos, sino sobre las utilidades que correspondan al socio según los correspondientes estados financieros, y cuando se disuelva la sociedad, sobre la porción que le corresponda en la liquidación. Igualmente podrán hacer efectivos sus derechos sobre cualquier otro reembolso que se haga a favor de los socios, tales como devolución de primas sobre acciones, devoluciones de aportaciones adicionales y cualquier otro semejante. Podrán, sin embargo, embargar la porción que le corresponda al socio en la liquidación, y en las sociedades por acciones podrán embargar y hacer vender las acciones del deudor. Cuando las acciones estuviera caucionado las gestiones de los administradores o comisarios, el embargo producirá el efecto de que, llegado el momento en que deban devolverse las acciones, se pongan a disposición de la autoridad que practicó el embargo, así como los dividendos causados desde la fecha de la diligencia. Ahora bien, una vez expuesto lo anterior, es importante precisar que si los socios llegaran a cambiar, pero subsiste la persona social, la responsabilidad de aquello se rige por las reglas imperativas que establecen tanto el artículo 13 como 14 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y con referencia exclusiva a las sociedades por acciones, por lo dispuesto por el artículo 117 del citado ordenamiento, y que son las siguientes: el socio que sale seguirá respondiendo por las operaciones celebradas antes de su salida, pero no las posteriores. Ahora bien, el socio que entra a una sociedad responde de las obligaciones a cargo de ella, sean nuevas o anteriores a su ingreso. Y la tercera es que tanto el enajenante como el adquiriente de una acción no pagada totalmente responden de las obligaciones sociales, pero primero han de exigirse al adquiriente y posteriormente al enajenante. La acción sobre el enajenante de acciones no pagadas puede ejercerse solo después de haber hecho la exclusión de los bienes del titular de dichas acciones, y se extingue por el simple transcurso del tiempo, 5 años contados a partir de la enajenación. Las reglas establecidas entonces por la ley societaria respecto de los socios por las deudas sociales tienen un claro fundamento de justicia y protegen la seguridad de las relaciones jurídicas. Los terceros que contratan con la sociedad cuentan con la responsabilidad de los socios que en ese momento forman parte de la sociedad. Si alguno de ellos deja de ser socio, no por ello se le exime de su responsabilidad por las acciones realizadas cuando los terceros contrataron con la sociedad sobre la base de la existencia de ella. Por el contrario, los terceros no pueden exigirle responsabilidad alguna de las operaciones realizadas después de su salida de la sociedad. Al socio nuevo se le impone la responsabilidad por las obligaciones anteriores a su ingreso, porque de esta manera, al ingresar a la sociedad, pudo recabar informes sobre su situación y debe presumirse entonces que aceptó como tal, incluso con los pasivos que la agravaban. Por lo mismo, no resulta falto de equidad imponer al adquiriente de las acciones pagadoras la obligación de cubrir el saldo insoluto. Es más, debe suponerse que al adquirirlas dedujo del precio del importe dicho saldo insoluto, pero también es justo que el enajenante cumpla con las obligaciones que contrajo al suscribir las acciones. Los terceros, desde luego, tienen derecho a exigir que se integre realmente el capital social y
y que las personas solventes que asumieron la obligación de constituirlo no puedan descargarse de ella por enajenación de las acciones de las que son propietarias. Bien, hasta aquí vamos a concluir por el momento este tema relativo a las relaciones de los socios con la sociedad, y vamos a comentar en otro video el tema relativo a lo que sería el estatus de socio.